Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, viernes 25 de septiembre de 2015, ya es la tarde. ¿Ya estudiaste las jurisprudencias y las tesis publicadas el día de hoy? Entran en vigor el lunes. Vamos a hablar, como recientemente lo hemos hecho, sobre esta actualización jurisprudencial y por qué es importante que estemos al día. Pues nada más tenemos 102 criterios nuevos que conocer. No es para espantarte, es para ubicarnos en una realidad. Bueno, al menos 51 son de tribunal colegiado, solamente las jurisprudencias obligatorias en sus circuitos y 11 son de plenos de circuito. Pero tenemos 8 jurisprudencias del pleno de la Corte, 12 tesis aisladas del pleno de la Corte, una jurisprudencia de la primera sala, 8 tesis aisladas de esta primera sala, 4 jurisprudencias y 5 aisladas de la segunda sala, y pues las demás ya te dije, plenos de circuito, tribunales colegiados, más una acción de inconstitucionalidad, más una controversia constitucional, ambas del pleno de la Suprema Corte. Mucho que estudiar. Si tú no lo has hecho, yo ya lo hice y te invito pues a que lo hagas también. Vamos a meternos a charlas de amparo y también pues desde luego esto está apoyado ya actualmente en la página de la Corte, pero vamos a comentar el día de hoy los puntos más relevantes que llaman la atención muchas de estas jurisprudencias, todo con el ánimo académico para aplicarlas precisamente en nuestra actividad diaria. ¿Qué nos dice el Pleno de la Suprema Corte? Datos muy interesantes, altamente relevantes. Nos hace mención cuáles son las obligaciones que debe de cumplir el Estado mexicano en tratándose de la violencia contra la mujer. Para estos efectos emite 4 tesis aisladas respecto a las violaciones a los derechos de la mujer, las características que debe de cumplir la reparación del daño. Me llamó mucho la atención esta parte porque dice que no solamente debe de sancionar esta violencia a la mujer, sino además tener un ánimo correctivo, que no le vuelva a pasar. Nos hace mención también a qué pasa en los casos de violación sexual en contra de la mujer como un acto de tortura. Pues aunque duelan este tipo de temas porque tocan las fibras más sensibles del ser humano, pues hay que estudiarlas. Tortura en su vertiente de violación sexual, el análisis probatorio debe realizarse con perspectiva de género. Las obligaciones de carácter adjetivo que debe de cumplir el Estado mexicano en este nuevo varios, en donde la Corte en la tesis 18 romano diagonal 2015, cumpliendo o haciendo referencia a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dice cuáles son las obligaciones, como que en tratándose de violencia contra la mujer, la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro que le brinde privacidad y confianza. Dicha declaración se registre de forma que se evite o limite la necesidad de su repetición, lo que se conoce como evitar la revictimización. Se brinde atención sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como en forma continuada. Se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo, en lo posible del sexo del que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea. Se documenten y coordinen los actos investigativos y se manejen diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, la investigación inmediata del lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, así como brindar la asistencia jurídica gratuita en todas las etapas del proceso. Esta tesis que se publica hoy, 25 de septiembre del 2015. ¿Qué más aborda el Pleno de la Suprema Corte? Salen todas las tesis relacionadas con el servicio profesional docente. El criterio de la Corte es que esta ley relativa impone al derecho humano, si bien es cierto, a la estabilidad del empleo, pero tiene un fin constitucionalmente legítimo y estas medidas de evaluación, establece la Suprema Corte, son idóneas para que se tenga una educación de calidad. Se hace referencia a que no se vulnera el derecho de audiencia,
se hace mención también en estas mismas tesis de la Corte y en otro rubro a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llama profundamente la atención el criterio por mayoría de votos en esta tesis 16 romano diagonal 2015, en donde se hace referencia a las restricciones constitucionales y que si hay una restricción constitucional, establece la Corte en este vario 1396 del 2011, de 11 de mayo del 2015, por mayoría de votos, pues que se debe de atender a la restricción constitucional en términos de la jurisprudencia 20 diagonal 2014, es el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué más encontramos en estas tesis? Se hace mención al tema de las personas indígenas, cómo se les da un verdadero acceso a la justicia. No basta solamente con que se les dé un perito, es indispensable que este perito, y eso acaba de salir también, aún no se publica, este perito sea idóneo y conozca el entorno en donde se desarrolla esta persona que se autoascribe como indígena, y por lo mismo que pueda llegar a captar cuál es la realidad social de este hermano indígena. Más tesis del servicio profesional docente, jurisprudencias del servicio profesional docente, la 36, que nos dice que no viola la garantía de irretroactividad, la 36 del 2015 del Pleno, la 37 del 2015, dice que tratándose de los nombramientos provisionales, la anterior fue de nombramientos definitivos, no viola esa irretroactividad. En nombramientos provisionales, dice la Corte, en jurisprudencia obligatoria no viola tampoco la irretroactividad, no viola el principio negativo de no regresividad en cuanto a estabilidad del empleo, jurisprudencia 34 del 2015, no vulnera la libertad del trabajo, la jurisprudencia 33 del 2015, no vulnera tampoco el derecho humano a la estabilidad en el empleo reconocido en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, es la 35 del 2015, no vulnera la estabilidad del empleo en la 31, en la 32 dice que no vulnera la garantía de audiencia y no vulnera, y que además el servicio profesional docente está regido por 123b, pero además por el tercero constitucional. Jurisprudencia de la Corte, obligatoria a partir de este próximo lunes 28 de septiembre del 2015. Y por lo mismo, pues es importante que conozcamos la jurisprudencia. ¿Qué nos establece la primera sala? Mucho estudiar también una jurisprudencia, 8 tesis. Los recursos de reclamación en tesis aislada, un recurso de reclamación, si lo interpones a través de una mensajería privada, no sirve para interrumpir el término que se considera para la presentación del recurso. Hay que recordar, en reclamación se sigue hablando de términos y no de plazos. Varias tesis relacionadas con una figura muy peculiar establecida en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuando con el estado de cuenta más el contrato respectivo, más la certificación respectiva, del estado de adeudo, se torna en un título ejecutivo. Tesis interesantes en donde se hace el análisis de la norma respectiva y la Corte llega a la consideración en estas tesis de que no son violatorias de garantías ni de derechos humanos. Se hace un análisis también en una tesis aislada, la 276 romano, diagonal 2015, que el artículo 61, fracción novena, lo que antes era nuestro 73 cuarta, cuando es una ejecutoria dictada, era 73 cuarta, es cosa juzgada, cuando son actos dictados en cumplimiento de otra ejecutoria de amparo sin libertad de jurisdicción, dice, pues no viola el acceso a un recurso idóneo de la Convención Americana. Eso nos establece la Corte, y una jurisprudencia, la 51 diagonal 2015, a quien le toca la carga probatoria en la acción causal. Esto nos establece que corresponde al actor, jurisprudencia 51 diagonal 2015, estas son las de la primera sala. La segunda sala, 4 jurisprudencias, 5 tesis. ¿Qué nos dice en este viernes 25 de septiembre?
aborda el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones, el 69b del Código Fiscal de la Federación, solamente para los efectos de determinar su naturaleza en inconstitucionalidad de normas, y nos establece que es de naturaleza heteroaplicativa, establece en tesis aislada la segunda sala. En tratándose de los procedimientos administrativos sancionadores de militares, la Corte establece que no se vulneran las formalidades esenciales del procedimiento en su tesis aislada 95 romano diagonal 2015 de la segunda sala. Una tesis, la 92 romano, pues clarifica los alcances del 217 último párrafo, pues de una manera muy interesante. Nos dice la Corte que para que se considere que una jurisprudencia se está aplicando de manera retroactiva, en esta tesis aislada, la Corte dice en su segunda sala que se requiere que haya una jurisprudencia anterior que rija al momento que tú presentas tu demanda de amparo. Si después se emite otra jurisprudencia diversa, entonces esa jurisprudencia posterior no se puede aplicar. Ya algo había dicho la Corte en tratándose, creo que era la primera sala, bueno, la segunda también, cuando habló del quinto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la figura del autorizado y la figura también del abogado patrono, si mal no recuerdo, en Código de Comercio, y la forma de aplicar la misma. Pues criterios interesantes. Este aún no es obligatorio, pero pues ya lo estableció la Corte. Se hace análisis de competencia económica. Para los que litigan fiscal, si presentaste la demanda en la vía ordinaria, te la desechan por decir la sala que es, o el magistrado instructor, que es sumario. Mucho cuidado, la Corte en jurisprudencia obligatoria 116 diagonal 2015 dice que tienes que ir al recurso de reclamación, término de 5 días, de vía sumaria. Jurisprudencia obligatoria a partir de este lunes 28 de septiembre. Otra jurisprudencia, la 127 diagonal 2015, la Suprema Corte en su segunda sala nos dice que los notarios, cuando cuando calculan, retienen y enteran el ISABI, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, no son autoridad para efectos del amparo. Hace el análisis de que no satisface los requisitos del quinto fracción segunda, segundo párrafo, está este nuevo supuesto de los particulares que se erigen en autoridades, más en su última parte dice sin que eso implique que no deje de ser un acto de aplicación para efectos de que cuestiones la norma respectiva. Es importante conocerla. En tratándose de la obligación de informar de las operaciones que se realicen relevantes conforme al artículo 31A del Código Fiscal de la Federación, jurisprudencia obligatoria 78 diagonal 2015, nos dice la segunda sala en jurisprudencia que no se puede conceder la suspensión porque es de interés social hacerlo, y en la jurisprudencia 128 diagonal 2015 la segunda sala nos hace referencia a los alcances, cómo se tramita el recurso de revisión en amparo directo, cuáles son los supuestos en donde procede este. Es importante uno en donde dice sobre todo en la omisión de aplicación de jurisprudencia. Vale la pena que te enteres leyendo la jurisprudencia. Los plenos de circuito. En los plenos de circuito 11 jurisprudencias, hay que recordar la regla general, los criterios de plenos de circuito se dirimen en contradicción de tesis. En los circuitos respectivos son vigentes solamente para esos circuitos, pero pues se hace mención, por ejemplo, para nuestros amigos de Jalisco, el caso de la remoción de la albacea, la sentencia interlocutoria que resuelve el incidente relativo es inapelable, nos dice el pleno del tercer circuito, el pleno en materia civil. Nos dice el pleno del 15º circuito que el recurso de queja previsto en el 97 fracción primera inciso E procede contra el acuerdo dictado por el juez de distrito que niega al quejoso la devolución de los documentos originales que adjuntó a su demanda porque se le genera una ejecución irreparable. En tanto, el pleno en materia penal del primer circuito nos establece que el acuerdo del juez de distrito que acepta competencias o del magistrado unitario que acepta competencia para conocer de un juicio de amparo no es un acto que sea susceptible de ser combatido en queja del 97.1a, porque dice en este sentido, pues aunque sea un auto de inicio, pues no puede tergiversarse el sistema de competencias.
Una muy importante, primer circuito, materia administrativa, referente a programas de verificación vehicular obligatoria, la restricción para obtener la constancia de verificación con holograma cero a los vehículos matriculados o que circulen en el territorio del Distrito Federal y los que porten placas metropolitanas, atendiendo a su año modelo, viola el derecho fundamental de igualdad. Jurisprudencia obligatoria a partir de este lunes 28 de agosto. En el procedimiento de ejecución del laudo burocrático, el Pleno de materia laboral del primer circuito nos establece que corresponde al ejecutante su inicio y prosecución de este, valga la expresión, procedimiento de ejecución. Nos clarifica este mismo Pleno los alcances del artículo 125 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997. Nos dice que es inaplicable para el cálculo de las pensiones de los trabajadores del Seguro Social en el primer circuito. El incidente de liquidación de costas, el juzgador no está obligado a decretar su notificación personal del auto que ordena su apertura en el estado de Sonora, que es el circuito quinto. En los derechos por uso y disfrute de máquinas de juego y azar y por revalidación de la licencia respectiva cuando se impugna el artículo 19, fracción novena, incisos E y G de la Ley de Ingresos del municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio fiscal 2008 y el acto concreto de aplicación lo constituye el requerimiento de pago, no es susceptible de ser combatido en amparo, sino hasta la última resolución del procedimiento económico coactivo, es el criterio del Pleno de Circuito del 15º Circuito. Las constancias de antigüedad expedidas por la Comisión Federal de Electricidad en el quinto circuito nos hace referencia en materia laboral cuáles son sus requisitos para que puedan determinarse el inicio de la prescripción. El Pleno de Circuito del 15º Circuito nos dice que también en el auto de inicio, el primer auto que dicta el juez de distrito, no es el auto idóneo para determinar si a una autoridad que promueve un amparo se le afectan intereses patrimoniales o no. Es la opinión de ese Pleno de Circuito, en tanto que el Pleno de Circuito en materia laboral, primer circuito, dice que se debe de sobreseer cuando se reclama actos de la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo. Dice el Pleno del primer circuito, hay que sobreseer, hay que leer las tesis. Hay 51 tesis de Tribunal Colegiado de Circuito, 6 son jurisprudencia, 45 son tesis aisladas. Y en la sección de ejecutorias dictadas en controversias y acciones de inconstitucionalidad, el Pleno de la Suprema Corte publica 2. En estas 2 nos hace referencia al contenido del procedimiento legislativo, procedimiento especial de reforma a la Constitución del Estado de Veracruz, por el que se adecua a la Constitución Federal, y en los procesos electorales locales y federales la disminución de la duración del ejercicio de los cargos de gobernador, miembros de las legislaturas y ayuntamientos, artículos segundo y cuarto transitorios del decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución del Estado de Veracruz. Es la acción de inconstitucionalidad 13/2015, ya está aquí el engrose por si lo gustas ver. Asimismo, en tratándose de la controversia constitucional 58/2013, en el estado de Baja California, el sobreseimiento por cesación de efectos. En la misma, el procedimiento legislativo y los efectos de la declaración de invalidez. Como ves, pues mucho que estudiar. ¿Qué te puedo decir? Pues a lo mejor, al igual que de la duración de este video, mucho, 19 minutos. Y hablé rápido. Yo ya las estudié. Espero que tú las hagas, porque con eso vamos a ser mejores abogados. Y mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.